Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Isa de Guía para Mochileros, llevo viajando 10 años y suscríbanse a mi canal de YouTube, denle like a los videos que les gustan y acompáñenme en todos los videos. En este capítulo vamos a ver varias cosas que me pasaron en Tulum en los primeros días que pasé allá. Para empezar, estuve en una fiesta de la Virgen de Guadalupe que ponen las sirenas a todo volumen y son horas y horas en las que se la pasan recorriendo el pueblo con buses y con luces y con carros y con sirenas que suenan durante horas y horas. Les voy a poner 10 segundos y háganme el favor y se los aguantan porque después se viene lo bueno. Después de esto de las sirenas, me fui a comer uno de los platos, el plato que más me gusta de Quintana Roo, que se llama relleno negro. Este es un plato que se hace con chile quemado y con pavo o cerdo. En este caso nos comimos el de pavo y es una delicia, lo tienen que probar si vienen. Este plato lo conseguí en la taquería Honorio. Es el único lugar que conozco en Tulum, entonces si ustedes conocen algún otro que venda relleno negro, cuéntenme para ir a buscarlo. Aquí están metidas las tortillas, calientitas, calientitas, calientitas. Miren. Vienen un montón de tortillas ahí adentro. Se tapan para que se mantengan calientitas. Gracias. Bueno, esta es una orden de relleno negro. Vean esto. Es una salsa negra, 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 negra. ¿Ven? Porque es hecha con chiles quemados. ¿Ah? Y se come con las tortillas. Ven aquí las tortillas y el relleno. Esto me parece lo más rico del mundo. Vean eso. Bueno, después me fui al mercado a hacer algunas compras, así que por acá les muestro un poco de lo que es el mercado de Tulum, donde hay algunos de los restaurantes más tradicionales, donde ustedes pueden encontrar la comida más tradicional y también la más económica. Yo siempre les recomiendo que vayan a los restaurantes de las plazas de mercado, que ahí es donde van a poder encontrar la verdadera comida mexicana, porque si se quedan solo con los turísticos van a comer comidas de todas partes del mundo menos mexicanas, o las mexicanas pero un poco arregladas. Bueno, estoy aquí en el mercado, me vine a buscar una tela y les cuento que aquí se consigue comida como súper tradicional, barata, por 80 pesos, le sirven a uno un plato de comida bueno. Entonces, pues vean, les muestro un poquito como por allá venden carne y esos son los restaurantes que hay. Y bueno, venden, ahí encuentran pozole, mondongo, platos tradicionales mexicanos. O sea, como que si ustedes vienen a México no se queden solamente con los tacos, ¿no? Con las taquerías, que es muy rico las taquerías, pero hay que probar también platos tradicionales de verdad, ¿no? Como las sopas que hay que son deliciosas, el mole, mucha comida que hay aquí muy variada y que vale la pena probar. Entonces, bueno, por aquí hay también como restaurantes y venden también cosas para la casa y cosas así. Entonces, vean, yo creo que me dijeron que me fuera por aquí 2 cuadras más para hacerle caso. Hola. Disculpa, ¿de pronto tienes cuadrille? No. ¿No? ¿Sabes lo que es? ¿Esa tela que es para bordar? No. Ah, listo. En la primera vez que hay una. ¿En dónde? En el primer puesto. Bueno, les cuento que yo llegué a Tulum y llegué el primer día a un hostal que se llama Indahani, que es un hostal donde estaba quedándose un amigo, y tuve un problemilla en ese hostal, que fueron unos chinches de cama. Así que me tuve que cambiar de hostal y me fui para este otro, que es Casa Malacay. Bueno, resulta que tenían ahí todo, tenía un vecino que tenía un altar súper extraño que me dicen que es un altar huichol,
pues tiene una calavera de venado, ¿sí? Como la usan los huicholes. Los atrapasueños, que son como para atrapar todas las cosas negativas, como los sueños negativos, normalmente. Y finalmente un libro de ángeles. Entonces, bueno, no sé muy bien qué significa, pero ustedes véanlo. Luego hay una estrella, la estrella con la punta para arriba, según me explicó el chico, simboliza el llamar a los espíritus buenos, y con la punta para abajo simboliza llamar a las energías malas, o algo así, fue lo que entendí. El caso es que este lo tenía para arriba, menos mal. Entonces el caso es que me quedé en este hostal. Bueno, y en la noche tuve un problema un poco más grande que este, y fue un chico que se orinó en un colchón, y por la noche estaban como teniendo sexo o masturbándose o alguna cosa de esas horribles. Bueno, estoy aquí en mi habitación. Esta es la cama donde estoy. Pueden ver acá hay este coso para prender una lucecita, un enchufe. Y vean, este es el tamaño de mi habitación. Y esto está dentro de una habitación compartida, como pueden ver, ¿no? Hay muchas camas. Pero es como una mini habitacioncita. Y bueno, resulta que me dieron chinches de cama en el otro hostal donde estaban. Vean eso como está de horrible. Entonces, voy a cambiar del otro lado la cámara. Entonces me dieron chinches de cama en el otro hostal, y bueno, ya me dijeron que podía llevar toda la ropa y lavarla ya. No me hablaron de devolverme plata ni nada, pero por lo menos me van a lavar la ropa. Y estoy en un guayabo porque ayer me enfiesté. ¿Y vieron lo que tiene la vecina aquí? La vecina de habitación, my roommate. Ah, impresionante. Entonces, bueno, aquí estoy haciendo la pereza y con ganas de ponerme a editar y ponerme a hacer cosas, pero ya vamos. Descubrí un restaurante que es mi favorito en Tulum, que se llama Lonchería Tulum. Para mi sorpresa, pues para vuestra sorpresa, es uno de los más económicos de Tulum, así que ustedes tienen que ir allá. Tienen algunos platos diarios, y tienen un plato que me encantó, que es uno de los que más me gusta, que es el chilaquiles. Los chilaquiles hay de muchos tipos, pero este es el que más me gustaba de todos los chilaquiles del mundo mundial. Bueno, vayan y lo prueban, lo hacen con mucha salsa, crema de leche, mucho queso. Y aquí les voy a mostrar el hostal, aquel donde me quedé el primer día que me dieron los chinches de cama. Para que ustedes vean, el hostal era muy bonito, tenía piscina, tenía una administración que yo digo no muy buena, porque resulta que pues yo hablo con la chica y la chica me dice, pero es que la culpa es de ustedes, los viajeros, porque ustedes son los que traen los chinches de cama. Y además yo ya fumigué todo el hotel y yo no tengo nada que ver con eso. Y yo como, pues si ya lo fumigaste, llámalos de fumigación y pídeles que vuelvan a fumigar porque les quedó mal fumigado. Porque resulta que todavía hay chinches de cama y toda la gente que está aquí tiene chinches de cama, lo que quiere decir que tienes que solucionar el problema. Yo ya me cambié de lugar, a mí no me importa, es tu problema. Pero ella como excusándose, como, no, eso no es problema mío y no es problema de nosotros los del hostal, sino de ustedes. Pues no, cuando tengan chinches de cama, el problema es del hostal y el hostal tiene que solucionarlo. Y deberían devolverle a uno el dinero. Pues aquí por lo menos me lavaron la ropa, que fue una voluntaria la que me ofreció lavarme la ropa, porque les digo que la administradora ni quería. Pero bueno, eso es problema del hostal. Entonces yo les digo, pues yo le daría, digamos, que una oportunidad, y espero que de pronto con alguna otra administración cambien, o que de pronto ella misma
solucione los problemas que tienen ahí en administración en el hotel, pero pues por ahora tuve esos problemas bastante graves. Estuve con una alergia como 8 días, con el brazo muy hinchado, con mucha picazón, con mucho dolor, pero bueno, se solucionó con loratadina. Al menos me dejaron bañar en el hostal y lavar la ropita, eso es un avance. Y hay que lavar la ropa con una calentadora de estas, ¿cómo es que se llama? La secadora caliente, para que se mueran los bichitos estos. Miren, les muestro este hostal tan bonito. La verdad es que es muy lindo, ¿no? Y aquí es que me dieron los chinches de cama. Sí, estas son las habitaciones compartidas. Tienen un baño, o sea, se ven súper bien, pero baila. O sea, uno puede pensar que el hostal es súper bien, pero la verdad es que parece que en muchas camas tienen este problema de chinches, que han venido a fumigar, me dijeron hace 3 días, pero a mí hace 2 fue que me dio esto. Entonces no sé qué pasa porque siguen teniéndolos. Entonces, pues, no sé, hay que tener cuidado con los hostales o llevar su propia sábana y ponerla en las camas. Bueno, miren, les cuento que esto ha sido una locura. O sea, llegué a un hostal donde hay chinches de cama. Sí. Luego me voy a este otro hostal y hay un brujo que hace no sé qué cosas raras en mi cama. Parece que es como, en mi cama no, en la cama del lado, pero es como brujería blanca, igual blanca, negra, igual yo qué sé, o espiritualidad. Por ahí decían que es como rituales huicholes, que... bueno, al final de todas maneras es magia. Pero eso, bueno, eso me lo aguanto porque, aunque pone unos inciensos todos los días que son como huelen horrible y nadie se aguanta el incienso en la habitación que él pone. Entonces eso es como re incómodo. Y luego anoche había una persona, no sé, como teniendo sexo o algo así, al lado de mi cama. Y luego otro que se orinó. Mejor dicho, ha sido toda una locura y es como que tengo que cambiar de lugar. Hoy ya no, porque ya pasó el checkout, pero seguro voy a cambiarme mañana temprano. Luego me cambié para otro hostal que se llama Aldea Tsunun. No sé cómo se pronuncia, Aldea Tsunun. Y en este lugar me trataron muy bien. El lugar es súper bonito, como igual que el hostal anterior, en el que tuve lo de los orines y eso, que en realidad no es una falta del hostal lo de los orines, sino de algún huésped que estaba ahí que la embarró. Entonces, pues no juzguemos al hostal, pero pues así son los hostales y habitaciones compartidas. Entonces me pasé para otro, que es de los mismos dueños, y en este tuve un susto porque pensé que se me habían perdido mis cosas. Y estuve toda la mañana súper asustada pensando que me habían robado. Estuvimos mirando cámaras, estuvimos buscándolo con los chicos del hostal. Y finalmente encontramos lo que se me había perdido y ya les voy a mostrar dónde está. Resulta que el canguro estaba aquí, ¿sí? Mi amigo llegó y cogió el canguro, lo puso acá, y cuando uno abre la puerta, ¡tac! Sí, entonces ocupamos toda la habitación y no lo encontramos. Y finalmente está aquí. Bueno, les cuento que acabo de tener un susto terrible. Ustedes no se imaginan lo que fueron esos segundos. No era ni capaz de grabarles para contarles. Y resulta que me desperté y se me perdió el canguro. No lo encontraba, desempaqué la maleta, desocupé el cuarto, todo. Estaba muerta del susto, pues llamé a la aseguradora, llamé a la policía, a la embajada, a todo lado. Y resulta que estaba el canguro escondido en un lugar en la habitación, que van a ver. Increíble, qué susto tan horrible. Y justo me iba a pasar para el otro hostal, para una casa, como un hostal que alquila habitaciones. Entonces alquilé una habitación por 6.000 pesos, que son como casi $280 por el mes. Y pues espérense que pase este man.
el agua. Bueno, entonces alquilé la habitación, pero entonces yo decía, no, ya no tengo plata para pagar porque me robaron el canguro. Pensamos que se habían metido a la habitación mientras dormía y me habían cogido el canguro, pero yo decía, imposible porque mi computador estaba ahí, mi celular estaba ahí, no cogieron nada de lo que importa, ¿cierto? Cogieron fue el canguro, que siempre tenía ahí como 200 euros. Pero bueno, finalmente apareció, entonces ya voy a poder pasarme a la habitación porque yo decía, nada, si se me pierde el canguro, me toca, bueno, mirar a ver cómo recupero mi pasaporte. Aquí es súper peligroso andar sin pasaporte porque la policía lo coge a uno y lo mete preso. Entonces, toca tener el pasaporte siempre con uno. Luego pedir que le manden a uno el pasaporte acá, que le den uno temporal para acá, para México es súper complicado. Las tarjetas de crédito, débito, como... Eso es un enredo, o sea, me quedaría sin tarjetas, obvio, porque se demoran como un mes en mandárselas a uno a otro país. Entonces, estaba súper embollada, pero bueno, finalmente lo encontramos. Y qué locura, ¿no? ¿Cómo iba a estar ahí escondido en ese espaciecito? Increíble. Pero bueno, lo encontramos. Estoy demasiado feliz. Un poquito de dolor de cabeza del susto, estaba temblando. Y pues... bueno, lo que pasó fue que el chico con el que estaba compartiendo la habitación salió a fumarse un cigarrillo y en realidad porque le dije pues que no quería nada con él, entonces como que estaba un poquito estresado. Bueno, y salió a fumarse un cigarrillo y puso el canguro ahí en ese lugar que les mostré. Y claro, ¿quién lo iba a encontrar ahí? Y no fue que al último momento dije, voy a volver a revisar, levantar colchones, mirar en todo lado, todas las esquinas, y ahí vean, apareció ahí, increíble. Ya estábamos mirando todas las cámaras, revisando todo, horrible. Bueno, qué susto. Y yo le decía al chico, bueno, yo te mando plata por Western Union, que mi mamá le mande, y usted me saca la plata, porque uno no puede sacar plata si no tiene tarjeta. Entonces eso es un enredo, toca pedirle el favor a alguien que le saque a uno la plata. Yo ya le echo el favor a otra gente para poder tener plata mientras uno hace todas las vueltas. Pero bueno, lo solucionamos. Gracias a ustedes por su atención y su colaboración. Y recuerden suscribirse a mi canal de YouTube. Gracias, denle like a este video y acompáñenme hasta mi nuevo hogar. Y finalmente me vine para acá, para la casa donde estoy ahora. Ya les estaré mostrando cómo es aquí en un siguiente capítulo y todo lo que es Tulum y por qué decidí arriesgarme a volver a Tulum después de que corría tanto riesgo. Entonces ya van a ver todo esto en los videos que siguen, porque la verdad es que Tulum es maravilloso y les voy a mostrar todo esto en los siguientes capítulos. Bueno, aprendizaje del día: cierren la habitación por dentro cuando duerman, carpa o lo que sea, ciérrenlo, porque hay veces que se meten a las habitaciones a robar, y este no fue el caso, pero a veces pasa. He conocido gente que se le pasa, y a mí me pasó aquí en México, que se me metieron a la carpa una vez en Holbox y al final no me robaron sino 2 navajas, pero el chico no encontró la plata que tenía en el canguro, ni me robó el pasaporte, gracias a Dios, porque era un buen hombre, entre comillas. Pero bueno, ya saben ustedes, cierren la habitación. Bueno, acabo de llegar a mi nueva habitación. Ya limpié aquí el armario, voy a guardar las cosas ahí. Y adivinen qué, puedo poner la hamaca ahí y la puedo colgar. Estoy demasiado feliz. Bien. Les cuento que estoy yendo a la playa hotelera y vean estos trancones tan impresionantes. O sea, carro tras carro.
Así que suscríbanse, comenten, compartan y no se olviden de dejarme un mensajito para decirme si les gustó o no les gustó